Hermano, hermana, si hoy tu corazón late más fuerte, si algo dentro de ti te impulsa a escuchar este mensaje, no es casualidad, es Dios mismo quien te está llamando a una limpieza profunda, a una reconciliación verdadera, porque Él quiere entregarte su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Pero necesita que tu alma esté preparada, necesita que tu templo interior esté limpio, purificado, santo. Y déjame decirte algo con toda la autoridad que el Espíritu Santo me permite. Hay pecados, hay cadenas, hay manchas en tu vida que están impidiendo que recibas la plenitud de la gracia en cada comunión. Hay transgresiones que gritan en silencio, que pesan sobre tu conciencia, que te alejan del abrazo del Padre. Y hoy, en este momento sagrado, vamos a desenmascarar 7 pecados específicos, 7 ataduras mortales que debes confesar, que debes limpiar, que debes arrancar de raíz antes de acercarte a la mesa del Señor. Porque San Pablo nos advierte claramente en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Entiendes la gravedad de esto? No estamos jugando, no estamos en un simple ritual religioso. Estamos hablando de la presencia real de Cristo, del sacrificio del Calvario hecho presente en cada Eucaristía. Y cuando te acercas a comulgar con pecado mortal en tu alma, sin arrepentimiento, sin confesión, estás profanando lo más sagrado, estás hiriendo nuevamente a Cristo, estás cerrando las puertas a la gracia transformadora que Él quiere derramar sobre ti. Escúchame bien. La confesión no es un trámite, no es un requisito burocrático de la Iglesia. La confesión es el encuentro más misericordioso que puedes experimentar en esta tierra. Es el momento en que Dios Padre, como aquel Padre del Hijo pródigo, te ve venir de lejos, corre hacia ti, te abraza, te perdona, te restaura, te devuelve la dignidad. Es el instante en que la sangre de Cristo, derramada en la cruz hace 2000 años, lava tus pecados, limpia tu conciencia, sana tus heridas, rompe tus cadenas. Es el regalo más hermoso que Jesús nos dejó cuando sopló sobre los apóstoles y les dijo en Juan capítulo 20, versículo 22 y 23, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Te das cuenta? Cristo mismo instituyó este sacramento. Cristo mismo te está esperando en el confesionario. Cristo mismo quiere abrazarte a través de su sacerdote. Cristo mismo quiere susurrarte al oído: tus pecados te son perdonados. Ve en paz y no peques más. Pero para que esa confesión sea válida, para que esa limpieza sea real, para que esa reconciliación sea genuina, necesitas 3 cosas fundamentales. Necesitas contrición, necesitas sinceridad, necesitas propósito de enmienda. No puedes llegar al confesionario con el corazón cerrado, con la boca sellada, con la intención de seguir pecando. Tienes que llegar quebrantado, humillado, dispuesto a decir la verdad completa, dispuesto a cambiar, dispuesto a morir a tu viejo hombre para resucitar con Cristo. Y ahí es donde muchos católicos se pierden, ahí es donde muchos hermanos comulgan en estado de pecado mortal sin saberlo, o peor aún, sabiéndolo pero minimizándolo, justificándolo, escondiéndolo. Y yo te digo hoy con lágrimas en los ojos, cada comunión indigna es una puñalada más al corazón de Jesús. Cada comunión sin arrepentimiento es un sacrilegio que endurece tu corazón, que apaga el Espíritu Santo en ti, que te aleja de la salvación eterna. Entonces, ¿cuáles son estos 7 pecados que debes limpiar en confesión antes de acercarte a la Santa Comunión? Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo va a remover cosas profundas, va a señalar áreas oscuras, va a iluminar tu conciencia. Y si reconoces alguno de estos pecados en tu vida,
no te hundas en la culpa ni en la vergüenza. Levántate, corre al confesionario, busca a un sacerdote, abre tu corazón, confiesa con sinceridad, recibe la absolución y experimenta la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El primer pecado, hermano, hermana, es el pecado de la impureza sexual. Y aquí no voy a andarme con rodeos, no voy a usar lenguaje suave ni religiosamente correcto. Voy a hablarte claro porque la palabra de Dios es clara, porque el catecismo es claro, porque la moral católica es clara. La fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es pecado mortal. El adulterio, que es la infidelidad en el matrimonio, es pecado mortal. La masturbación, que es el uso desordenado de la sexualidad en soledad, es pecado mortal. La pornografía, que es la prostitución visual, que esclaviza tu mente y tu corazón, es pecado mortal. Las relaciones homosexuales, que contradicen el diseño original de Dios para la sexualidad humana, son pecado mortal. Y necesito que entiendas esto. No estoy condenándote, no estoy señalándote con el dedo, no estoy diciendo que eres peor que nadie. Estoy diciéndote lo que Dios dice en su palabra, lo que la Iglesia Católica enseña desde hace 2000 años, lo que tu propia conciencia te grita en lo profundo. San Pablo es durísimo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Escuchaste eso? No heredarán el reino de Dios. No es que pierdan algunas bendiciones, no es que tengan menos gracia, es que pierden el cielo, es que pierden la vida eterna, es que se condenan por toda la eternidad. ¿Por qué es tan grave el pecado sexual? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque en la sexualidad está involucrada tu dignidad más profunda, tu capacidad de amar, tu vocación a la santidad. Porque cada acto sexual fuera del matrimonio es una mentira, es una profanación, es un robo de algo sagrado. Y déjame decirte algo que muchos sacerdotes no se atreven a decir. Si estás viviendo en unión libre, si estás durmiendo con tu novio o con tu novia, si estás teniendo relaciones antes del matrimonio, no puedes comulgar. Punto. No puedes recibir el cuerpo de Cristo mientras estás profanando tu propio cuerpo. No puedes acercarte a la pureza infinita de Jesús Eucaristía mientras estás revolcándote en la impureza. Tienes que elegir, o vives en santidad y recibes la comunión, o vives en pecado y te abstienes, hasta que te confieses y cambies de vida. Y si estás casado por la iglesia, pero le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, si estás destruyendo tu matrimonio con aventuras, con pornografía, con fantasías pecaminosas, tampoco puedes comulgar. Primero confiésate, primero pide perdón a tu cónyuge, primero restaura tu matrimonio, primero comprométete a la fidelidad absoluta, porque Dios no se burla, porque no puedes engañar al Espíritu Santo, porque no puedes jugar con lo sagrado. El segundo pecado que debes limpiar es el pecado del odio, del resentimiento, de la falta de perdón. Jesús es clarísimo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¿Entiendes lo que esto significa? Que si no perdonas, no eres perdonado. Que si guardas rencor, Dios guarda tu pecado. Que si te aferras a la amargura, te aferras a la condenación. Y yo sé que perdonar es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana. Yo sé que hay heridas profundas, traiciones dolorosas, abusos terribles, injusticias que gritan al cielo. Yo sé que hay personas que te hirieron tan profundo que la sola mención de su nombre te hace temblar de rabia. Pero déjame decirte algo que cambiará tu vida si lo recibes con fe.
El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentir ganas de perdonar, no tienes que sentir amor por quien te hirió. Tienes que decidir perdonar, tienes que elegir liberar a esa persona de tu juicio, tienes que soltar la necesidad de venganza, tienes que confiar en que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo. Y cuando te acercas a la comunión con odio en el corazón, con resentimiento hacia tu esposo, hacia tu hermano, hacia tu padre, hacia tu jefe, hacia quien sea, estás cometiendo un sacrilegio, porque la Eucaristía es el sacramento del amor, es la entrega total de Cristo por nosotros, es la reconciliación entre Dios y la humanidad. ¿Cómo vas a recibir el amor encarnado si tu corazón está lleno de odio? ¿Cómo vas a comulgar con el príncipe de la paz si estás en guerra con tu prójimo? ¿Cómo vas a unirte a Cristo que perdonó desde la cruz a sus verdugos si tú no puedes perdonar una ofensa? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 15 se nos dice: todo el que odia a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Asesino, así llama la palabra de Dios al que guarda odio, porque el odio mata, el resentimiento destruye, la amargura envenena, mata tu paz, destruye tus relaciones, envenena tu alma. Entonces, antes de comulgar, examina tu corazón. ¿A quién no has perdonado? ¿Qué ofensas sigues guardando como un tesoro oscuro? ¿Qué resentimiento alimentas día tras día con tus pensamientos? Llévalo a la confesión, dile al sacerdote: Padre, tengo odio en mi corazón hacia tal persona. No he podido perdonar. Necesito la gracia de Dios para soltar esto. Y el sacerdote, actuando in persona Christi, te dará la absolución y te fortalecerá con la gracia sacramental para que puedas perdonar. No esperes a sentirte listo, no esperes a que la otra persona te pida perdón. Perdona ahora, perdona unilateralmente, perdona porque Cristo te perdonó primero cuando eras su enemigo. Y luego, solo entonces, acércate a comulgar con el corazón limpio, libre, lleno de la paz que sobrepasa todo entendimiento. El tercer pecado que necesitas confesar antes de comulgar es el pecado de la calumnia, la difamación, el chisme, la mentira. Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6 nos advierte: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un pequeño fuego incendia un gran bosque. La lengua es también un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, prende fuego al curso de la vida y es encendida por el infierno. ¿Escuchaste eso? La lengua es encendida por el infierno. El chisme no es un pecadito inofensivo, no es una conversación inocente, no es simplemente compartir información. El chisme es un fuego infernal que destruye reputaciones, que rompe familias, que divide comunidades, que asesina el buen nombre de las personas. Y tantos católicos, tantos hermanos que van a misa todos los domingos, que rezan el rosario, que se acercan a comulgar, tienen la lengua suelta, el corazón lleno de veneno, la boca llena de juicios y críticas contra el prójimo. ¿Cuántas veces has hablado mal de alguien sin tener pruebas? ¿Cuántas veces has exagerado un defecto ajeno para sentirte mejor contigo mismo? ¿Cuántas veces has compartido secretos que te fueron confiados? ¿Cuántas veces has mentido para quedar bien, para evitar consecuencias, para manipular situaciones? ¿Cuántas veces has destruido el matrimonio de alguien con tus comentarios? ¿Has arruinado la carrera de alguien con tus acusaciones falsas? ¿Has envenenado a otros contra una persona inocente? Y luego vas y comulgas como si nada. Como si Dios no viera, como si Dios no escuchara, como si Dios no juzgara. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, enumera 7 cosas que Dios aborrece, y entre ellas están la lengua mentirosa y el testigo falso que profiere mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece esto. No le disgusta un poco, no le molesta levemente, lo aborrece, lo detesta, lo rechaza completamente. Si has pecado con tu lengua, si has destruido a alguien con tus palabras, si has mentido, si has calumniado, si has difamado, necesitas confesarte antes de comulgar. Necesitas reconocer ante el sacerdote el daño que has causado. Y no solo eso, necesitas también, en la medida de lo posible, reparar el daño. Si mentiste sobre alguien, tienes que decir la verdad. Si arruinaste su reputación, tienes que restaurarla. Si rompiste una relación con tus chismes, tienes que pedir perdón y aclarar las cosas. Porque el arrepentimiento verdadero no es solo sentir tristeza por el pecado, es tomar acción para corregir el mal que hiciste. Y solo cuando hayas confesado este pecado, cuando hayas recibido la absolución, cuando hayas hecho el firme propósito de controlar tu lengua con la ayuda de Dios, solo entonces puedes acercarte a comulgar dignamente. El cuarto pecado mortal que impide una comunión digna es el pecado del robo, de la deshonestidad, de la injusticia económica. Y aquí también necesito ser directo porque hay muchos católicos que van a misa pero defraudan en sus negocios, que comulgan pero no pagan impuestos justos, que rezan pero roban horas de trabajo a sus empleadores, que cantan alabanzas pero le niegan el salario justo a sus empleados. Éxodo capítulo 20, versículo 15 es claro: no robarás. Y esto no se refiere solo a entrar a una casa y llevarte cosas. Se refiere a toda forma de apropiarte injustamente de lo que no te pertenece. Si encontraste dinero y no lo devolviste, es robo. Si te quedaste con el cambio de más que te dieron en la tienda, es robo. Si usas recursos de la empresa para beneficio personal sin permiso, es robo. Si no das el diezmo y la ofrenda que Dios te pide en Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10, es robo. Si has escuchado bien, retener el diezmo es robarle a Dios. Y este pecado tiene una particularidad. Para que tu confesión sea válida, para que tu arrepentimiento sea genuino, necesitas hacer restitución. Necesitas devolver lo que robaste, pagar lo que debes, compensar el daño económico que causaste. Zaqueo entendió esto perfectamente. Cuando Jesús entró en su casa y su corazón fue transformado, Zaqueo inmediatamente declaró en Lucas capítulo 19, versículo 8, «Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo defraudé a alguno, le devolveré 4 veces más». Esa es la conversión verdadera. No solo decir, ay, perdón, pequé, sino tomar acción concreta, devolver lo robado, pagar lo debido, restaurar la justicia. ¿Cómo vas a recibir el pan de vida cuando tienes en tu bolsillo dinero que no te pertenece? ¿Cómo vas a comulgar con el Dios de la justicia cuando estás viviendo de la injusticia? ¿Cómo vas a unirte a Cristo que se hizo pobre por nosotros cuando tú estás enriqueciéndote a costa del prójimo? Si has robado, si has sido deshonesto, si has defraudado a alguien, tienes que confesarte. Tienes que decirle al sacerdote exactamente qué hiciste, cuánto tomaste, a quién le hiciste daño. Y tienes que comprometerte a hacer restitución. Tal vez no puedas devolver todo de inmediato, tal vez no sepas cómo contactar a la persona afectada, pero tienes que tener el propósito firme de reparar el daño en cuanto te sea posible. Tal vez tengas que hacer pagos parciales, tal vez tengas que dar el dinero a una caridad si no puedes encontrar al dueño original, pero tiene que haber restitución, porque sin restitución no hay arrepentimiento verdadero, y sin arrepentimiento verdadero no hay perdón, y sin perdón no puedes comulgar dignamente. El quinto pecado que debes limpiar en confesión es el pecado de la idolatría, de poner cualquier cosa o persona por encima de Dios. Y sé que cuando escuchas idolatría piensas en estatuas, en rituales paganos, en culturas antiguas, pero la idolatría moderna es mucho más sutil y mucho más común de lo que imaginas.
Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice que la avaricia es idolatría. Cuando tu Dios es el dinero, cuando tu vida gira alrededor de acumular riquezas, cuando sacrificas tu familia, tu salud, tu integridad por tener más y más, estás cometiendo idolatría. Cuando tu Dios es tu trabajo, cuando le das al éxito profesional el lugar que solo Dios merece, cuando te defines por tu carrera y no por tu identidad como hijo de Dios, estás cometiendo idolatría. Cuando tu Dios es una persona, cuando tu vida entera depende de tu pareja, cuando no puedes vivir sin ese amor humano, cuando sacrificas tus valores y convicciones por mantener una relación, estás cometiendo idolatría. Cuando tu Dios es tu propio ego, cuando vives para la aprobación de los demás, cuando necesitas ser el centro de atención, cuando te duele cualquier crítica porque tu autoestima depende de la opinión ajena, estás cometiendo idolatría. Cuando tu Dios es tu cuerpo, cuando te obsesionas con tu imagen, cuando gastas fortunas en cirugías y tratamientos para verte joven eternamente, cuando tu valor está en tu apariencia física, estás cometiendo idolatría. Y la idolatría es pecado mortal porque viola el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mateo capítulo 6, versículo 24 lo dice sin rodeos. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Entonces pregúntate honestamente, ¿quién es tu verdadero Señor? ¿Qué cosa en tu vida recibiría más de tu tiempo, de tu energía, de tu pasión que Dios? ¿Qué perderías que te devastaría más que perder tu relación con Dios? Si la respuesta es algo distinto a Dios, estás en idolatría. Y esa idolatría necesita ser confesada, necesita ser renunciada, necesita ser destruida. No puedes comulgar con el único Dios verdadero mientras sirves a dioses falsos. No puedes recibir a Cristo en la Eucaristía mientras tu corazón está entregado a los ídolos de este mundo. Tienes que elegir. Y si eliges a Dios, si en la confesión renuncias a tus ídolos y declaras que solo Él es tu Señor, entonces sí. Entonces puedes acercarte a comulgar con el corazón puro, con la conciencia tranquila, con el alma libre. El sexto pecado que debes confesar antes de recibir la comunión es el pecado de la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia. Y este es tal vez el pecado más peligroso de todos porque es el pecado de Lucifer, es el pecado que lo convirtió en Satanás, es el pecado que dice no necesito a Dios, yo puedo solo, yo soy mi propia medida, yo soy mi propia verdad. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos advierte: delante del quebrantamiento va la soberbia y delante de la caída la altivez de espíritu. La soberbia es el pecado que te ciega, que te hace creer que eres mejor que los demás, que te lleva a juzgar y condenar al prójimo, que te impide reconocer tus errores, que te endurece el corazón, y tantos católicos cargan con este pecado sin siquiera darse cuenta. Se acercan a comulgar sintiéndose superiores a los que no van a misa, mirando por encima del hombro a los que están en pecado, agradeciéndole a Dios como el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. La soberbia te hace creer que tú no necesitas confesarte, que tus pecados no son tan graves, que Dios entiende tu situación especial. La soberbia te hace resistir el consejo de tus hermanos, rechazar la corrección de tu pastor, ignorar la voz del Espíritu Santo que te invita a cambiar. La soberbia te hace ofenderte cuando alguien te señala un error, enfurecerte cuando no te reconocen, deprimirte cuando fracasas, porque el orgulloso vive en una prisión de su propia imagen, en una esclavitud de su propia reputación, en un infierno de su propia autoimportancia.
Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como dice Santiago capítulo 4, versículo 6. ¿Entiendes lo que esto significa? Que mientras seas soberbio, Dios te resiste. Que mientras te creas autosuficiente, Dios se mantiene lejos. Que mientras no te humilles, no recibes la gracia. Y cuando comulgas en soberbia, cuando te acercas al altar sin quebrantamiento, sin reconocer tu profunda necesidad de Dios, sin humildad verdadera, estás profanando el sacramento, porque la Eucaristía es el misterio de la humildad infinita de Dios, es Dios haciéndose pan, es el Todopoderoso escondiéndose bajo la apariencia de algo tan simple, tan frágil, tan ordinario, es el Rey del universo poniéndose en tus manos indignas. ¿Cómo vas a recibir al Dios humilde con un corazón soberbio? ¿Cómo vas a comulgar con el que se hizo el último de todos si tú quieres ser el primero? ¿Necesitas confesarte? ¿Necesitas reconocer tu orgullo? ¿Necesitas decirle a Dios, Señor, tengo soberbia? ¿Me creo mejor que otros? ¿Me resisto a tu voluntad? ¿Quiero hacer las cosas a mi manera? Perdóname. Quiebra mi orgullo. Enséñame la humildad de Cristo. El séptimo y último pecado que debes limpiar en confesión antes de comulgar es el pecado de la tibieza espiritual, de la negligencia en tu vida de oración, de la indiferencia hacia Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, contiene las palabras más aterradoras que Jesús pronuncia a la iglesia. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Vomitarte. Así de repugnante le resulta a Cristo la tibieza espiritual. Y la tibieza es ese estado en el que dices ser cristiano pero vives como pagano, en el que vas a misa por costumbre pero tu corazón está lejos, en el que rezas oraciones mecánicas sin fe ni devoción, en el que conoces la doctrina pero no la vives, en el que tienes a Dios en tu boca pero no en tu corazón. La tibieza es levantarte el domingo, ir a misa, comulgar y luego vivir los otros 6 días como si Dios no existiera. Es tener la Biblia en tu librero pero nunca leerla. Es saber que debes orar pero siempre encontrar excusas para no hacerlo. Es recibir el llamado a la santidad pero conformarte con la mediocridad espiritual. Es conocer la voluntad de Dios pero seguir haciendo la tuya. Y este pecado es mortal porque mata tu relación con Dios, porque apaga el Espíritu Santo en ti, porque te hace inmune a la gracia. El tibio ya no siente culpa por sus pecados, ya no llora por sus faltas, ya no se conmueve con la palabra de Dios, ya no se transforma con los sacramentos. El tibio está espiritualmente muerto, aunque físicamente vivo. Está en la iglesia, pero no en el reino. Está cerca de Dios geográficamente, pero lejos relacionalmente. Si este eres tú, si reconoces en tu vida esta tibieza, esta frialdad, este distanciamiento de Dios, necesitas confesarte urgentemente. Necesitas decirle al sacerdote, Padre, he sido tibio, he descuidado mi vida espiritual, no oro como debería, no leo la palabra, vengo a misa por costumbre pero no por amor, comulgo sin prepararme, sin examinarte, sin desear realmente a Cristo. Necesito un fuego nuevo. Necesito que el Espíritu Santo me reavive. Y cuando confieses esto con sinceridad, cuando reconozcas tu tibieza, cuando pidas perdón y gracia para cambiar, Dios enviará sobre ti el fuego pentecostal. El Espíritu Santo descenderá nuevamente. Tu corazón será renovado, tu fe será restaurada, tu amor será reavivado. Ahora bien, hermano, hermana, después de hablar de estos 7 pecados mortales que impiden una comunión digna, quiero que sepas algo fundamental. La confesión no es solo para limpiar pecados graves.
La confesión es también para crecer en santidad, para recibir gracia, para fortalecerte contra las tentaciones. Los santos se confesaban frecuentemente, algunos incluso semanalmente, no porque pecaran gravemente cada semana, sino porque anhelaban la gracia del sacramento, porque valoraban el encuentro con Cristo en el confesionario, porque entendían que la vida cristiana es una batalla constante y necesitamos el arsenal completo de la gracia sacramental. San Juan Pablo II se confesaba semanalmente, la Madre Teresa se confesaba semanalmente, el Padre Pío pasaba horas en el confesionario confesando a otros y confesándose él mismo, porque los que más aman a Dios son los que más conscientes están de su necesidad de misericordia. Y déjame decirte algo sobre la preparación para la confesión. No puedes llegar al confesionario sin haber examinado tu conciencia. No puedes decirle al sacerdote no sé qué decir o no me acuerdo de nada. Tienes que prepararte. Toma tiempo antes de confesarte, arrodíllate ante el Santísimo, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te muestre tus pecados, que te dé contrición verdadera. Repasa mentalmente los 10 mandamientos uno por uno. Repasa las obras de misericordia corporales y espirituales. Repasa los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Pregúntate, ¿en cuál de estos he caído? ¿Qué he hecho que sé que Dios no aprueba? ¿Qué he dejado de hacer que Dios me pedía? ¿En qué he ofendido a mi prójimo? ¿En qué me he ofendido a mí mismo? ¿En qué he ofendido a Dios? Y cuando entres al confesionario, sé específico. No digas he pecado contra el 6º mandamiento. Di exactamente qué hiciste. Padre, he visto pornografía 3 veces esta semana. Padre, he tenido relaciones sexuales con mi novia. Padre, he sido infiel a mi esposa. No digas he sido malo con mi familia. Di, Padre, grité a mis hijos con rabia. Padre, insulté a mi esposo. Padre, he dejado de hablar con mi hermano por orgullo. La especificidad es importante porque muestra sinceridad, porque ayuda al sacerdote a orientarte mejor, porque es signo de verdadero arrepentimiento. Y cuando el sacerdote te dé el consejo, escúchalo. Cuando te dé la penitencia, acéptala y cúmplela. Cuando te dé la absolución, recíbela con fe, creyendo que en ese momento Dios mismo te está perdonando a través de las palabras del sacerdote. Y después de la confesión, no salgas corriendo, quédate un momento en la iglesia, arrodíllate ante el Santísimo, agradece a Dios por su misericordia infinita, cumple tu penitencia inmediatamente si es posible y haz un propósito firme de no volver a caer en ese pecado. No digas, bueno, ya me confesé, ahora puedo volver a pecar y confesarme después. Eso se llama presunción y es un pecado contra el Espíritu Santo. Cada confesión debe llevarte a un nivel más alto de santidad. Cada absolución debe fortalecerte contra el pecado. Cada encuentro con la misericordia de Dios debe transformarte más a la imagen de Cristo. Y ahora sí, cuando hayas hecho esto, cuando hayas confesado tus pecados mortales, cuando hayas recibido la absolución, cuando tu alma esté en gracia, entonces puedes prepararte para recibir la comunión. Pero incluso en estado de gracia necesitas preparación. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 nos dice: examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Examínese antes de comulgar. Pregúntate, ¿tengo pecado mortal sin confesar? Si la respuesta es sí, no comulgues. Ve primero a confesarte. ¿Tengo fe en que esto es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo? Si la respuesta es no, o tengo dudas, necesitas orar, estudiar, pedir la gracia de la fe. ¿Estoy en paz con mi prójimo? Si la respuesta es no, reconcíliate primero, o al menos ten el propósito firme de reconciliarte. Y cuando te acerques a comulgar, hazlo con reverencia, con adoración, con hambre espiritual. No vayas por costumbre, no vayas porque todos van.
No vayas para que no piensen mal de ti. Ve porque realmente deseas a Cristo, porque anhelas su presencia, porque necesitas su gracia. Y cuando recibas la hostia consagrada, cuando digas amén al cuerpo de Cristo, que ese amén sea una declaración de fe absoluta: sí, creo que esto es Jesús. Sí, creo que Dios se hace presente en mi boca, en mi corazón, en mi vida. Sí, me entrego completamente a Él. Y después de comulgar, no salgas inmediatamente de la iglesia. Quédate al menos unos minutos en silencio, en oración, en adoración. Habla con Jesús, que está dentro de ti. Pídele lo que necesitas. Agradécele por su amor. Ofrécele tu vida. Déjate transformar por su presencia. Porque eso es lo que la comunión hace cuando la recibes dignamente. Te transforma. San Agustín cuenta que escuchó una voz que le decía: yo soy el alimento de los grandes, crece y me comerás. Pero no me transformarás en ti como el alimento de tu carne, sino que tú serás transformado en mí. ¿Entiendes? En la comida normal, tú transformas el alimento en tu carne. Pero en la Eucaristía, Cristo te transforma a ti en Él. Te hace más parecido a Él, te conforma a su imagen, te llena de su gracia, te fortalece con su poder. Cada comunión digna es un paso más en tu proceso de divinización. Es un momento más de intimidad con Dios. Es una transfusión de vida eterna en tu alma mortal. Pero todo esto, toda esta gracia, toda esta transformación, todo este poder, solo ocurre cuando comulgas dignamente. Por eso es tan importante que confieses tus pecados mortales antes de comulgar. Por eso es tan grave acercarse a la Eucaristía en estado de pecado. Porque entonces, en lugar de recibir vida, recibes juicio. En lugar de unirte a Cristo, te separas más de Él. En lugar de crecer en santidad, te hundes más en el pecado, y yo no quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. El diablo sí quiere eso para ti. El diablo quiere que comulgues indignamente para que te condenes, para que te endurezcas, para que te alejes de Dios. Pero tú no tienes que caer en esa trampa. Tú puedes elegir hoy mismo, en este momento, decir: basta, voy a limpiar mi vida, voy a confesarme, voy a poner todo en orden, voy a prepararme bien para recibir a mi Señor en la Eucaristía. Y si hace mucho que no te confiesas, si hace años que no pisas un confesionario, si has estado comulgando en pecado mortal por ignorancia o por vergüenza, no te desesperes. La misericordia de Dios es infinita. Su perdón es total. Su amor es incondicional. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa qué tan grave sea tu situación, Dios te está esperando. El Padre te ve venir de lejos y corre a tu encuentro. Cristo extendió sus brazos en la cruz para abrazarte. El Espíritu Santo está tocando tu corazón en este preciso instante, invitándote a volver a casa. No rechaces ese llamado, no ignores esa voz, no pospongas tu conversión. Ve hoy mismo, busca un sacerdote, pide una confesión, y si sientes vergüenza, si te da miedo, si no sabes cómo empezar, dile al sacerdote: Padre, hace mucho que no me confieso, no sé bien cómo hacerlo, necesita ayuda. Y el sacerdote te guiará, te hará preguntas, te ayudará a recordar tus pecados, te dará ánimo y esperanza, porque para eso están los sacerdotes, para ser instrumentos de la misericordia de Dios, para ser puentes entre tu pecado y el perdón divino, para ser canales de la gracia que salva, que sana, que restaura. Y cuando salgas de esa confesión, cuando escuches las palabras: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vas a sentir una libertad que no has sentido en años. Vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a saber con certeza absoluta que eres perdonado, que eres amado, que eres hijo de Dios. Y entonces sí, entonces podrás acercarte a comulgar con gozo, con confianza, con fe ardiente,
Podrás recibir el cuerpo de Cristo sabiendo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Podrás beber la sangre de Cristo sabiendo que has sido lavado en esa misma sangre. Podrás unirte a Jesús Eucaristía sabiendo que no hay nada, absolutamente nada, que se interponga entre Él y tú, y esa comunión será diferente. No será un ritual vacío, no será una costumbre religiosa, no será un gesto social, será un encuentro real, personal, transformador con el Dios vivo. Será el cumplimiento de la promesa de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece, vive, habita, se queda. No es un toque fugaz, no es una visita breve, es una unión permanente, es una habitación mutua, es una vida compartida. Así que te lo digo una vez más, con todo el amor que hay en mi corazón, con toda la urgencia que el Espíritu Santo pone en mi espíritu, examina tu vida, identifica tus pecados, reconoce tus faltas, especialmente estos 7 pecados mortales que hemos hablado: impureza sexual, falta de perdón, calumnia y mentira, robo y deshonestidad, idolatría, soberbia, tibieza espiritual. Si alguno de estos está en tu vida, ve a confesarte antes de comulgar. No sigas profanando el sacramento, no sigas hiriendo a Cristo, no sigas poniendo en riesgo tu salvación eterna, porque la vida es corta, la muerte es segura, la eternidad es larga, y lo que decidas hoy, cómo vivas hoy, cómo te acerques hoy a los sacramentos, determinará dónde pasarás esa eternidad. Yo no puedo obligarte a confesarte, yo no puedo forzarte a cambiar, yo solo puedo decirte la verdad, mostrarte el camino, señalarte la puerta, pero tú tienes que cruzarla, tú tienes que dar el paso, tú tienes que tomar la decisión. Y te ruego, te suplico, por el amor de Dios, por el valor de tu alma, por el sufrimiento de Cristo en la cruz, toma la decisión correcta. Elige la vida, elige la santidad, elige la comunión digna con tu Señor, porque Él te ama, Él murió por ti, Él quiere darte vida eterna. Y Él está esperando en el confesionario y en el altar para abrazarte, perdonarte, llenarte de su gracia. Ahora voy a pedirte algo. Guarda silencio. No sigas escuchando nada más después de este mensaje. Apaga tu teléfono, cierra tu computadora, busca un lugar tranquilo, arrodíllate si puedes y habla con Dios. Dile: Señor, me has hablado hoy, me has mostrado mis pecados, me has llamado a la conversión y aquí estoy respondiendo a ese llamado. Perdóname, Padre. Límpiame, Señor. Renuévame, Espíritu Santo, y dame la gracia de acercarme dignamente a tu mesa sagrada. Y luego, busca la fecha más cercana, el horario más próximo, y ve a confesarte. No lo pospongas, no esperes al próximo mes. No digas cuando tenga tiempo. Hazlo ahora, hazlo pronto, hazlo con urgencia, porque mañana no está garantizado, porque el tiempo de gracia puede acabarse, porque la voz del Espíritu puede dejar de llamar si la ignoras muchas veces. Que Dios te bendiga, que te proteja, que te guíe, que la Virgen María, Madre de la Iglesia y refugio de los pecadores, interceda por ti. Que San Miguel Arcángel te defienda del enemigo que quiere impedirte llegar a la confesión, que tu ángel de la guarda te acompañe hasta el confesionario, y que cuando recibas la comunión después de haberte purificado en el sacramento de la reconciliación, Cristo Jesús te llene con su paz, su gozo, su poder, su amor. Y que esa comunión te transforme tan profundamente que nunca, nunca más te atrevas a profanar el sacramento acercándote indignamente, que desde hoy en adelante, cada vez que comulgues, sea con el corazón limpio, con la conciencia tranquila, con el alma en gracia, con la fe ardiendo, con el amor desbordándose, porque tú eres hijo de Dios
tú eres heredero del reino. Tú estás llamado a la santidad. Y nada, absolutamente nada, debe impedirte alcanzar ese destino glorioso que Dios tiene preparado para ti. Amén. ¿Sabías que hay algo tan simple, tan cotidiano en tu cocina, que puede convertirse en un arma espiritual poderosa para proteger tu hogar, tu familia y tu vida en esta temporada navideña? Algo que Jesús mismo mencionó en las Escrituras y que tiene el poder de sellar bendiciones, cerrar puertas al enemigo y abrir los cielos sobre tu casa. Hoy voy a revelarte dónde, cómo y por qué debes usar la sal en estos días. Porque Dios quiere obrar milagros en tu vida, pero necesitas conocer las llaves espirituales que Él ha dejado en su palabra. La Navidad no es solo una fecha en el calendario. Es un tiempo de guerra espiritual, un tiempo donde las fuerzas de las tinieblas se movilizan con más intensidad porque saben que es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, la luz que vino al mundo. Y cuando la luz se manifiesta, la oscuridad se enfurece. Por eso, en estos días, muchas familias experimentan conflictos inexplicables, peleas sin razón, tristezas profundas, accidentes, enfermedades repentinas, crisis financieras. No es casualidad, hermano, hermana. Es una batalla espiritual. Y tú no puedes entrar a esa batalla desarmado. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». ¿Te das cuenta? Jesús no habló de la sal por casualidad. La sal, en tiempos bíblicos, era símbolo de pureza, de preservación, de pacto con Dios. La sal impide la corrupción, la sal detiene la descomposición, y espiritualmente la sal consagrada tiene el poder de cerrar puertas a lo inmundo, de sellar tu hogar bajo la protección del Altísimo. Pero primero déjame decirte algo, no cualquier sal funciona para esto. No se trata de superstición ni de magia, se trata de fe y obediencia. La sal que vas a usar debe ser bendecida, debe ser consagrada en oración. Tú no vas a usarla como un amuleto, sino como un acto de fe, declarando sobre ella la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que la unja con poder celestial, porque lo que no se hace en el nombre de Jesús y bajo la cobertura de su sangre no tiene autoridad espiritual. Escúchame bien. Antes de colocar la sal en tu hogar, debes orar sobre ella. Toma un puñado de sal, ponla en tus manos, cierra los ojos y di: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, consagro esta sal como instrumento de tu poder, que sea sellada con la sangre del Cordero, que donde yo la coloque se cierren las puertas al enemigo, se rompan cadenas, se desate tu protección y tu paz, que esta sal sea testimonio de mi fe en ti y de mi obediencia a tu palabra. Amén. Y créeme, cuando ores con fe, algo se mueve en el mundo espiritual. Porque mira, en el momento en que tú consagras esa sal, estás activando un principio bíblico antiquísimo. Estás conectando con la misma unción que usaron los profetas, los sacerdotes, los hombres y mujeres de Dios que entendieron que lo espiritual gobierna lo natural. No estamos hablando de folclore, no estamos hablando de tradiciones vacías, estamos hablando de revelación divina, de secretos del reino que Dios comparte con aquellos que tienen oídos para oír y corazón para obedecer. Ahora, ¿dónde debes colocar esta sal consagrada? Presta atención porque esto es clave. El primer lugar es en las esquinas de tu hogar. Las esquinas son puntos de convergencia espiritual. Ahí se acumula la energía, ahí se establecen fortalezas. El enemigo sabe esto y por eso busca infiltrarse desde las esquinas. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice: «Y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no permitirás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Dios ordenó que la sal estuviera presente en las ofrendas porque representa su pacto, y cuando tú colocas sal consagrada en las esquinas de tu casa, estás declarando: este hogar es territorio santo, aquí rige el pacto de Dios. Coloca un poco de sal en cada esquina de tu sala, de tu recámara, de la cocina, del baño. No necesitas grandes cantidades, una pizca es suficiente, pero hazlo con fe, con autoridad, declarando en voz alta: cierro toda puerta a espíritus de discordia, enfermedad, pobreza, brujería. Abro las ventanas de los cielos sobre este hogar. Aquí gobierna Jesucristo. Y cuando lo hagas, prepárate, porque vas a comenzar a notar un cambio. La paz va a regresar. Los conflictos van a disminuir. Va a haber una atmósfera diferente en tu casa. Y déjame explicarte por qué las esquinas son tan importantes desde el punto de vista espiritual. En la arquitectura antigua, las esquinas eran las piedras angulares, los cimientos sobre los cuales se sostenía toda la estructura. Si las esquinas eran débiles, todo el edificio se derrumbaba. Espiritualmente es igual. Las esquinas de tu hogar son los puntos de apoyo de la cobertura espiritual. Si están desprotegidas, toda tu casa queda vulnerable. Pero cuando las sellas con sal consagrada, estás fortaleciendo los cimientos espirituales de tu hogar. El segundo lugar donde debes colocar sal es en la entrada principal de tu hogar. La puerta es el punto de acceso, el umbral. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, ordenó que pusieran sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esa sangre era una marca de protección. Hoy tú pones sal en el umbral de tu puerta como un sello espiritual, declarando que ningún mal va a cruzar ese límite. Pon un poco de sal debajo del tapete de la entrada o en las esquinas del marco de la puerta, orando: Señor, que tu ángel guardián vigile esta entrada, que solo entre lo que viene de ti, que toda maldición, todo mal de ojo, todo plan del enemigo se detenga aquí. ¿Y sabes qué? Si tú tienes visitas en estos días y vienen familiares, amigos, vecinos, hay personas que sin saberlo cargan atmósferas pesadas, cargan envidias, rencores, espíritus de división. No es que sean malas personas, pero están bajo opresión espiritual. Y cuando entran a tu casa, esa atmósfera puede contaminar tu hogar. Por eso es vital que tu puerta esté sellada con sal consagrada. Estás marcando territorio. Estás diciendo: aquí no entra nada que no venga de Dios. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido visitas y después de que se van, sientes una pesadez inexplicable? ¿Cuántas veces tu hogar ha estado en paz y de repente después de una reunión familiar empiezan los pleitos, las enfermedades, los problemas? No es coincidencia, es transferencia espiritual y tú tienes que protegerte. No con miedo, sino con sabiduría. No con paranoia, sino con discernimiento. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y esa prueba comienza en la puerta de tu casa. El tercer lugar es en las ventanas. Las ventanas son ojos espirituales. A través de ellas entra luz, pero también pueden ser portales para lo inmundo si no están protegidas. En Malaquías capítulo 3 versículo 10 Dios dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las ventanas de los cielos son para bendición, pero las ventanas de tu casa pueden ser puertas de entrada para el enemigo si no están selladas. Coloca sal en los marcos de tus ventanas, especialmente en las que dan a la calle, orando:
Señor, que estas ventanas sean abiertas solo para tu bendición, tu luz, tu prosperidad. Que no entre maldición, que no entre opresión, que no entre enfermedad. Y aquí hay algo que muchos no saben. En tiempos antiguos, las ventanas no solo servían para ventilar, servían para vigilar. Desde las ventanas se observaba quién se acercaba, si venía amigo o enemigo. Espiritualmente, tus ventanas deben ser puntos de vigilancia donde la presencia de Dios observa y protege. Cuando sellas tus ventanas con sal, estás diciendo, aquí vigila el Señor. Él ve lo que yo no veo. Él detiene lo que yo no puedo detener. Ahora, el cuarto lugar, y este es muy importante, es en tu cocina, específicamente donde preparas los alimentos. La cocina es el corazón del hogar. Ahí se alimenta a la familia. Y lo que entra por la boca no solo nutre el cuerpo, también afecta el espíritu. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando tú consagras tu cocina con sal, estás declarando que hasta los alimentos que preparas están bajo la bendición de Dios. Pon un poco de sal en las esquinas de tu alacena, de tu estufa, de tu refrigerador, orando, Padre, que lo que se cocine aquí esté bendecido. Que no haya contaminación espiritual en lo que mi familia come. Que cada bocado traiga salud, fuerza y vida. Y aquí hay algo más que debes saber. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 49, porque todos serán salados con fuego. El fuego purifica, la sal preserva. Cuando tú oras sobre tu cocina, estás pidiendo que el fuego del Espíritu Santo purifique todo lo que ahí se prepara. Y créeme, esto no es simbólico solamente. Hay hogares donde la comida se echa a perder sin razón, donde siempre hay problemas con los alimentos, donde la gente se enferma del estómago constantemente. Eso no es casualidad, es ataque espiritual. Y cuando tú sellas tu cocina con sal consagrada, rompes esa maldición. Déjame contarte algo que he visto con mis propios ojos. Familias enteras que vivían enfermas, con problemas digestivos crónicos, alergias inexplicables, debilidad constante, y cuando investigaban las causas espirituales descubrían que alguien les había hecho brujería a través de la comida. Alguien les había enviado alimentos preparados con maldiciones, o habían comido en lugares donde se invocaban demonios sobre los platillos. Y esa contaminación espiritual entró a sus cuerpos a través del alimento. Por eso es vital que tu cocina esté protegida, por eso es vital que ores sobre todo lo que comes. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5 dicen, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Santifica tu alimento, santifica tu cocina, y verás la diferencia. El quinto lugar es en tu habitación, especialmente en las esquinas de tu cama. El dormitorio es un lugar de vulnerabilidad. Ahí descansas, ahí bajas la guardia, ahí tu espíritu está más expuesto. Por eso el enemigo ataca en los sueños, en las noches. ¿Cuántas veces has tenido pesadillas? ¿Cuántas veces has sentido una presencia extraña mientras duermes? ¿Cuántas veces has despertado con opresión, con ansiedad, sin haber descansado? Eso es guerra espiritual, y la sal consagrada es tu arma. Coloca un poco de sal debajo de cada esquina de tu colchón o en las patas de tu cama, declarando, este es un lugar de descanso santo. Aquí no entra parálisis del sueño, no entran pesadillas, no entra opresión. Aquí gobierna la paz de Cristo. En el Salmo 4, versículo 8, David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová,
me haces vivir confiado. Cuando tú consagras tu habitación, cuando sellas tu cama, estás activando esa promesa y vas a notar la diferencia. Vas a dormir profundo, vas a despertar descansado, ya no vas a tener esas noches tormentosas. Y déjame decirte algo más sobre la habitación. Es el lugar de intimidad, no solo física, sino espiritual. Es donde tú hablas con Dios en secreto, donde lloras, donde ríes, donde sueñas, y el enemigo lo sabe. Por eso quiere contaminar ese espacio. Por eso envía espíritus de lujuria, de perversión, de tormento nocturno. Porque si logra robarte el descanso, te roba la fuerza para el día siguiente. Si logra contaminarte en tus sueños, contamina tu mente en la vigilia. Pero cuando tú sellas tu habitación, cuando la consagras como territorio santo, el enemigo no puede entrar. Tiene que quedarse afuera, gruñendo como perro sin dientes. Ahora, el sexto lugar, y muchos lo pasan por alto, es en tu baño. El baño es un lugar de desecho, de eliminación. Y espiritualmente ahí se puede acumular inmundicia. Por eso es importante mantenerlo limpio, no solo físicamente, sino espiritualmente. Coloca sal en las esquinas de tu baño, especialmente cerca del drenaje, orando: Señor, que todo lo inmundo sea desechado de este hogar, que no haya acumulación de espíritus inmundos, que este lugar esté limpio, consagrado, bajo tu autoridad. Porque mira, en el mundo espiritual los drenajes son puertas, son puntos de salida pero también de entrada. Si no están sellados, por ahí pueden entrar espíritus inmundos que buscan contaminar tu hogar. Por eso en muchas culturas antiguas se hacían rituales de protección sobre los desagües. Ahora, tú no necesitas rituales paganos. Tú tienes la sangre de Cristo, tú tienes la autoridad en su nombre. Y cuando colocas sal consagrada en tu baño, estás cerrando esas puertas de entrada al enemigo. Y hay un séptimo lugar que quiero darte, y este es opcional pero poderoso. Si tú tienes un negocio, si trabajas desde casa, si tienes una oficina, consagra ese espacio con sal. Coloca sal en las esquinas de tu escritorio, de tu área de trabajo, declarando prosperidad, sabiduría, favor divino. Porque Dios no solo quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tu trabajo, tu economía, tu sustento. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando tú sellas tu lugar de trabajo con sal consagrada, estás invitando esa bendición sin tristeza. Piensa en cuántas personas trabajan arduamente y no ven fruto. Trabajan y el dinero se les va como agua entre los dedos. Tienen buenos negocios, pero siempre hay pérdidas inexplicables, robos, clientes que no pagan, problemas con proveedores y no entienden por qué. Porque hay maldición sobre su trabajo, porque hay envidia, brujería, pactos oscuros que se hicieron sobre ese lugar, y cuando tú consagras tu espacio de trabajo, cuando lo sellas con sal, estás rompiendo esas ataduras. Estás declarando: aquí se trabaja bajo la bendición de Dios. Aquí prospera lo que toco porque Dios está conmigo. Pero escúchame, esto no termina aquí. No basta con poner la sal. Tú tienes que vivir en santidad. No puedes poner sal en tu casa y seguir permitiendo pornografía, películas violentas, música mundana, conversaciones llenas de chisme y maldad. No puedes sellar tu hogar y seguir viviendo en pecado, porque la sal pierde su efecto cuando el recipiente está contaminado. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16 dicen: Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La sal es un símbolo de tu compromiso con Dios. Es una declaración de que tú y tu casa servirán a Jehová. Y aquí viene algo que muchos no entienden.
La sal también se usa para romper maldiciones generacionales. Hay familias que han cargado por décadas con patrones de pobreza, enfermedad, divorcio, adicción, muerte prematura, y esas maldiciones entran por pactos que se hicieron en el pasado, por pecados de antepasados, por objetos malditos que hay en el hogar. Cuando tú consagras tu casa con sal, estás rompiendo esos pactos. Estás declarando, hasta aquí llegó la maldición. Yo y mi descendencia serviremos al Dios vivo. Y créeme, cuando lo hagas con fe, Dios va a respaldar tu declaración. En 2 de Reyes capítulo 2 versículos 19 al 22 hay una historia poderosa. La gente de Jericó le dijo al profeta Eliseo que el agua de la ciudad era mala y la tierra estéril. ¿Y sabes qué hizo Eliseo? Pidió una vasija nueva con sal, fue al manantial, echó la sal en el agua y declaró: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y desde ese día el agua quedó sana. Ese es el poder de la sal consagrada, hermano, hermana. Cuando tú la usas con fe, Dios sana lo que está enfermo en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Fíjate en los detalles de esa historia. Eliseo no usó cualquier vasija, pidió una vasija nueva. ¿Por qué? Porque lo nuevo representa un nuevo comienzo. Representa que Dios está haciendo algo fresco, algo que no está contaminado por el pasado. Y cuando tú consagras tu hogar con sal, estás declarando un nuevo comienzo. Estás diciendo, se acabó la maldición, se acabó la enfermedad, se acabó la pobreza. Hoy comienza algo nuevo en mi casa. Pero déjame advertirte algo. Hay quienes van a burlarse de ti. Hay quienes van a decir que esto es superstición, que es fanatismo. No les hagas caso. Ellos no entienden las cosas del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Tú no estás haciendo magia. Tú estás ejerciendo tu autoridad como hijo de Dios. Tú estás aplicando principios bíblicos. Y si alguien no lo entiende, es su problema, no el tuyo. De hecho, déjame decirte algo. Los que más se burlan, los que más critican, suelen ser los que más necesitan esta revelación. Son los que viven oprimidos, atados, derrotados. Y cuando ven a alguien que se mueve en fe, que aplica la palabra, que ve resultados, su carne se incomoda, porque la luz expone la oscuridad. Y ellos prefieren quedarse en su comodidad religiosa antes que arriesgarse a creer de verdad. Y ahora, déjame darte algo más. Después de colocar la sal, es importante que ores sobre tu hogar. Camina por cada habitación, declara bendición, canta alabanzas, lee la palabra en voz alta. Activa el ambiente espiritual, porque la sal sella, pero la oración activa. La sal cierra puertas, pero tu alabanza abre ventanas. Y cuando tú combinas ambas, estás creando una fortaleza espiritual que el enemigo no puede penetrar. Salmo 127, versículo 1 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es Dios quien protege, pero tú debes hacer tu parte en obediencia. Imagínate esto. Tú ya colocaste la sal en todos los lugares que te dije. Ahora caminas por tu sala y declaras: esta sala es para la gloria de Dios. Aquí se conversa de las cosas de arriba. Aquí se ríe con gozo santo. Aquí se comparte en amor. Pasas a tu cocina y declaras: esta cocina prepara alimentos que bendicen. Aquí se sirve con amor. Aquí la abundancia de Dios se manifiesta.
Llegas a tu habitación y declaras: este es un lugar de descanso en el Señor. Aquí se sueña con Dios. Aquí se restaura el alma. Y así, en cada espacio, estás llenando tu hogar con la presencia de Dios, estás saturando el ambiente con su gloria. Estas Navidades no permitas que el enemigo robe tu paz, tu gozo, tu bendición. No permitas que la temporada se convierta en tragedia, porque el diablo sabe que cuando las familias se reúnen, cuando hay celebración, hay oportunidad para sanidad, para reconciliación, para testimonios de fe, y por eso él intensifica sus ataques. Pero tú tienes las armas, tú tienes la palabra, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Y cuando tú consagras tu hogar con sal, estás levantando un vallado de protección que el infierno no puede derribar. Y no se trata solo de protección, se trata de bendición. Cuando tú sellas tu hogar, estás preparándolo para que Dios derrame sus favores. Estás abriendo espacio para que el Espíritu Santo more ahí con libertad. Estás invitando la presencia de Dios a tu vida diaria. Y donde está la presencia de Dios, hay gozo, hay paz, hay provisión, hay sanidad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando tú consagras tu hogar, estás humillándote delante de Dios. Estás reconociendo que sin Él no puedes nada. Estás invocando su nombre sobre tu casa. Y Dios responde. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es un ritual que haces una vez y te olvidas. Es un estilo de vida. Cada vez que sientas opresión en tu hogar, cada vez que notes conflictos inexplicables, vuelve a consagrar con sal. Mantén tu casa bajo cobertura espiritual constante, porque el enemigo no descansa, y tú tampoco puedes descuidar tu vigilancia. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estás en guerra, y el guerrero que baja la guardia es el guerrero que cae. Y déjame decirte algo más. La sal no solo protege, también atrae la bendición de Dios. En Job capítulo 6, versículo 6 se pregunta: ¿se comerá lo desabrido sin sal? La sal da sabor. Y cuando tú consagras tu vida, tu hogar, tu familia con la sal del pacto de Dios, estás haciendo que tu existencia tenga sabor celestial. Dejas de ser insípido, común, mundano. Te conviertes en alguien que refleja el carácter de Cristo. Y eso atrae favor, oportunidades, milagros. Piensa en esto. Cuando una persona vive en santidad, cuando su hogar está consagrado, hay algo diferente en su vida. La gente lo nota. Hay una paz que no se explica. Hay una prosperidad que no tiene sentido según las circunstancias. Hay una protección que desafía las estadísticas. ¿Por qué? Porque Dios guarda a los suyos. Porque cuando tú haces tu parte, Él hace la de Él. Y su parte siempre es mayor. Hay un pasaje en Números capítulo 18, versículo 19 que dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Ves eso? Pacto de sal perpetuo. Esto no es temporal. Esto no es solo para hoy. Cuando tú entras en el pacto de la sal, estás entrando en algo eterno. Estás declarando que tú y tu descendencia vivirán bajo la protección y la bendición de Dios para siempre.
Y eso es lo que estás haciendo cuando consagras tu hogar. No solo estás protegiéndote a ti, estás protegiendo a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones que vienen, estás rompiendo ciclos de maldad, estás estableciendo nuevos patrones de bendición, estás sembrando semillas de victoria que darán fruto por siglos. Así que, hermano, hermana, te hago esta pregunta. ¿Vas a obedecer? ¿Vas a tomar en serio esta revelación? ¿Vas a actuar en fe? ¿O vas a quedarte cruzado de brazos esperando que las cosas mejoren por sí solas porque Dios ya hizo su parte? Él te dio las herramientas, Él te dio la autoridad. Ahora te toca a ti mover tu fe. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con que creas, tienes que actuar, tienes que aplicar lo que estás escuchando. Y cuando lo hagas, prepárate para el testimonio. Prepárate para ver cómo Dios transforma tu hogar. Prepárate para ver cómo la paz regresa, cómo las puertas de bendición se abren, cómo los planes del enemigo se desbaratan, porque Dios es fiel, y cuando tú te mueves en obediencia, Él se mueve en poder. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios ya envió su palabra. Ahora espera tu respuesta. Y quiero que sepas algo más. Esto no es solo para ti. Cuando tú consagras tu hogar, cuando tú vives en victoria, te conviertes en testimonio para otros. Tus vecinos van a notar la diferencia. Tus familiares van a preguntarse qué cambió. Tus compañeros de trabajo van a percibir algo distinto en ti. Y ahí es cuando tú compartes. Ahí es cuando tú dices, mi vida cambió porque decidí obedecer a Dios. Mi hogar es diferente porque lo consagré en su nombre. Mi familia está protegida porque hice un pacto con el Altísimo. Y créeme, muchos van a querer lo mismo. Muchos van a decir, yo también quiero esa paz. Yo también quiero esa protección. Enséñame qué hiciste. Y así se expande el reino. Así se manifiesta la gloria de Dios. No solo en tu vida, sino a través de tu vida hacia otros. Estas Navidades serán diferentes. Estas Navidades serán de victoria, porque tú no vas a permitir que el enemigo robe lo que Dios te ha dado. Vas a levantarte como sacerdote de tu hogar, como guardián de tu familia, como guerrero del reino, y vas a declarar con autoridad, este hogar es del Señor, aquí se adora a Dios, aquí se vive en santidad, aquí gobierna Jesucristo. Y déjame darte un último consejo. Cuando coloques la sal, hazlo con alegría, hazlo con gratitud, no lo hagas con miedo ni con ansiedad. Hazlo sabiendo que Dios ya ganó la batalla. Tú solo estás aplicando la victoria que Cristo conquistó en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya venció. Tú solo caminas en esa victoria. Así que pon música de alabanza mientras consagras tu hogar, canta, sonríe, agradece a Dios por su protección, por su amor, por su fidelidad. Y mientras colocas la sal en cada lugar, imagina que estás pintando tu casa con la sangre del Cordero, sellándola con su presencia, llenándola de su gloria. Así que ahora, en este momento, quiero que hagas algo, quiero que guardes silencio. Quiero que dejes de escuchar el ruido del mundo. Quiero que cierres los ojos y le hables a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en tu poder. Dame fe para actuar. Dame sabiduría para consagrar mi hogar. Dame valentía para enfrentar al enemigo. Y sobre todo, dame tu presencia, porque sin ti
no soy nada. Contigo lo puedo todo. Y ahora ve. Ve y consagra tu hogar. Ve y coloca esa sal con fe. Ve y declara bendición sobre tu familia. Y prepárate, porque Dios va a obrar. Va a obrar de maneras que no imaginas. Va a obrar en lo secreto, en lo invisible, en lo eterno. Y un día muy pronto vas a dar testimonio de lo que Él hizo. Vas a decir, yo obedecí y Dios se movió. Yo consagré mi hogar y la bendición llegó. Y cuando des ese testimonio, cuando cuentes lo que Dios hizo en tu vida, otros van a creer, otros van a animarse, otros van a decidir obedecer también. Y así, de testimonio en testimonio, de vida en vida, el reino de Dios se va a expandir. Porque ese es el plan de Dios, que tú seas bendecido para bendecir, que tú seas protegido para proteger, que tú seas transformado para transformar, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, que la sangre del Cordero selle tu vida, que el fuego del Espíritu Santo arda en tu hogar, y que esta Navidad sea el inicio de un nuevo tiempo de gloria para ti y los tuyos. Que se rompan cadenas ancestrales, que se cierren puertas al enemigo, que se abran los cielos sobre tu casa, que la bendición, la prosperidad, la salud, la paz y el favor de Dios sean tu porción desde hoy y para siempre. En el nombre poderoso, majestuoso, glorioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.